También telefónica esta mañana. Tenemos con nosotros a Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, situación del conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, afecciona a la economía. ¿En qué momento estamos? Justo en la previa a que hable Christine Lagarde y nos dé también la fotografía de cómo lo ve el Banco Central Europeo. Bueno, estamos constatando que el conflicto, por un lado, acentúa tensiones a corto plazo. La combinación que suele llamarse esta inflación, parece que el crecimiento económico se ve lastrado y, por tanto, las expectativas de recuperación post-pandemia pues parece que se están enfriando un poquito a la baja, y ello convive con una inflación desbocada al alza, aquella inflación que nos decían hace 6 meses que sería puramente puntual, puramente transitoria. Ahora ya hemos visto que, por las razones que sean, va a ser de magnitud más importante de la que se nos decía y va a durar más tiempo de la que se nos decía. Por tanto, la crisis el militar, el conflicto, la invasión de Ucrania acentúa estas tensiones y, por otra parte, plantea cuestiones de más alcance. La primera, la que habéis hecho referencia ahora, complica la tarea a los bancos centrales del mundo y, en particular, a nuestro Banco Central Europeo. Para parar la inflación, la ortodoxia dice que hay que subir un poquito los tipos de interés, endurecer un poquito la política monetaria. Dadas las circunstancias, pues no parece ser el mejor momento para hacerlo. Y, por otra parte, en un medio plazo que ya ha empezado, la crisis tiene una derivada muy importante, y es que nos obliga a los europeos a hacernos adultos también en el terreno de nuestro sistema energético, de cómo garantizar nuestros suministros energéticos. Ahora los europeos nos damos cuenta de que quizás habíamos cometido la ingenuidad de confiar en suministros, en las interdependencias, de que nadie se atrevería a cortarnos los suministros a la Unión Europea, que nos habíamos hecho muy dependientes de las fuentes de energía externas, y ahora nos damos cuenta de lo que alguna gente ya decía antes, de que esto nos dejaba en una situación de vulnerabilidad que ahora se ha concretado, y, por tanto, contrarreloj, los europeos estamos teniendo que ver cómo resolvemos esta fragilidad energética, que es un talón de Aquiles en el modelo europeo de prosperidad a corto y a medio plazo. Por tanto, las derivadas son múltiples, por no mencionar la última novedad de ayer, y es que la transición hacia monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que algunos países ya habían empezado a lanzar, que China estaba experimentando, pero que en Europa y en Estados Unidos nos estábamos tomando con cierta tranquilidad. Parece, después del anuncio de la administración Biden de ayer, que el lanzamiento de divisas digitales de los bancos centrales va a acelerarse con mucha más rapidez de lo que estaba inicialmente previsto. El impacto que tiene esa medida también de Biden en criptomonedas, el impacto que puede tener en esa revolución de la moneda digital, ¿hasta dónde puede llegar tras el anuncio de Biden de ayer? Bueno, yo creo que tendrá dos efectos aparentemente contradictorios. El primero, el que se produjo inmediatamente después del anuncio: si las autoridades económicas de los países más importantes del mundo apuestan también por las criptomonedas, esto al principio, inicialmente, supone pues un voto de confianza por esta tecnología de medios de pago, por estas nuevas fórmulas de dinero que utilizan las criptomonedas. Por tanto, ayer el Bitcoin inicialmente y otras criptomonedas inicialmente subieron de valor porque parecía que se daba un espaldarazo en positivo a la utilización de estos medios de pago. Pero yo creo que a medio plazo el principal conflicto no va a ser entre monedas tradicionales y las criptomonedas más habituales como Bitcoin, sino que el conflicto va a ser entre las criptomonedas privadas y las criptomonedas públicas, las criptomonedas respaldadas por los bancos centrales. Esto China lo tiene muy claro, y el lanzamiento del yuan digital vino acompañado por una prohibición de operar con criptomonedas privadas, y en Europa y en Estados Unidos pues somos las más liberales, no llegará a esta prohibición, pero está claro que tanto el dólar electrónico, el dólar virtual, como el euro electrónico pretenderán ser los nuevos protagonistas, ser los medios de pago predominantes en el horizonte que se abre ahora. Pugnarán entre ellos, pero pugnarán sobre todo frente a las alternativas, las inversiones en criptomonedas privadas, y, por tanto, yo creo que la pugna monetaria de los próximos años va a ser criptomonedas emitidas por bancos centrales contra criptomonedas privadas, y dentro de las criptomonedas emitidas por bancos centrales la pugna entre el yuan electrónico, el dólar electrónico y el euro electrónico, por convertirse en el referente de transacciones globales con este soporte moderno que permiten las nuevas tecnologías.
¿Cuál es el impacto que se podrá ver hoy en esa reunión del Banco Central Europeo de la guerra de Ucrania? Podemos ver ya un movimiento en ese dilema de Lagarde, de cómo reducir la inflación sin subir tipos de interés. Bueno, no creo que hoy sea nada definitivo, primero porque la evolución de los acontecimientos militares todavía plantea dudas respecto sobre todo a su duración temporal. El Banco Central Europeo es un maestro en comunicados ambiguos, en posiciones ambiguas. Yo creo que en los últimos meses el Banco Central Europeo había venido anunciando que iba a normalizar la política monetaria, pero sin subidas de tipos de interés, pero cortando un poco el ritmo de expansión cuantitativa. Hoy espero que module esto, nos dirá que dada la gravedad de la situación era lo necesario para garantizar la estabilidad del euro. Esto nos lo dirá de todas las formas posibles, concretará poco, que habrá inyecciones de liquidez en la cuantía necesaria para que la economía europea no sufra, para que la recuperación no sufra. De tipos de interés ni se hablará o quedarán aplazados sine die, pero no creo que hoy se vaya más allá, entre otras razones porque la inflación que tenemos ahora no es solo una inflación general de demanda, sino es una inflación con unas raíces muy concretas en los temas energéticos, en las materias primas, en las commodities y, seamos realistas, no tiene ni el Banco Central ni nadie la varita mágica para conseguir que bajen los precios de estas commodities jugando con los instrumentos de la política monetaria. Por tanto, hay que buscar soluciones por otras vías. Como decíais hace un momento, unas declaraciones del ministro de Petróleo de un país de los Emiratos Árabes tienen más capacidad para influir sobre el precio del petróleo que seguramente las decisiones del Banco Central Europeo. Son negociados diferentes. Por tanto, creo que el Banco Central Europeo hará un llamamiento pues, a la prudencia, garantizará estabilidad, garantizará fluidez en la financiación, hará algún recordatorio que su compromiso es mantener estable la inflación. También es cierto que en el mes de julio pasado el Banco Central Europeo relajó su compromiso con la inflación al decir que su compromiso era que en promedio la inflación no superara el 2%. Nos dirán que ahora toca estar en la banda alta, que será lo posible para bajarla, pero combatir la inflación actual, con el formato actual, es una tarea en la cual los bancos centrales tienen responsabilidad, por supuesto, pero también otro tipo de consideraciones, desde las fiscales hasta las geopolíticas, pueden ser tanto más importantes. Por tanto, no creo que salga nada concreto, excepto estas declaraciones de garantizar la estabilidad del sistema sistema monetario y financiero aquí en Europa, pero con escasas concreciones, sinceramente, porque aún hay demasiadas incógnitas para ir más allá en las concreciones. Mirando a Rusia, ¿hay riesgo ya evidente de que pueda producirse un default en la economía y podría haber un contagio como el que hubo en el 98 de la economía rusa al resto de la economía? No, no creo. El default ruso del año 98 se produjo en el contexto de una secuencia de otras suspensiones de pagos que había empezado en el año 97 con el famoso efecto tsunami de los países del sudeste asiático y que continuó luego a otros países con fragilidades, incluida Argentina. Yo creo que las fragilidades que había en aquella época, finales de los años 90, principios del siglo XXI, facilitaban más. En esa época el default de Rusia fue un eslabón, y no el más importante, en una cadena de fragilidades de la economía financiera. Creo sinceramente que ahora este no es el riesgo y que este es un problema del eventual default en Rusia está muy focalizado, está muy localizado. Veo pocos riesgos de transmisión al conjunto de la economía financiera internacional. Gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buen día, buen negocio. Buen día, la suerte nos acompañe. 8:43 de la mañana, vamos a buscar agenda del día, claves